nuevo podcast con Pedro Pescatore. Hola, muy buenas tardes. Que la paz del Señor esté contigo y con tu hogar. Nuevamente me es de bendición y un agrado poder acercarme a ti a través de los distintos segmentos que tiene este canal. Hoy en Podcast Cristiano traigo un asunto que a la verdad ha ido creciendo dentro del campo del cristianismo, incluso dentro de nuestra propia iglesia, y este es el judaísmo. Espero que este video sea de bendición para ti. Si es así, por favor presiona me gusta, compártelo, deja tu comentario sobre el tema y espero que esto pueda ayudarnos a seguir creciendo en nuestra fe. Sabes, últimamente nuestras iglesias han ido adoptando tradiciones judías, por ejemplo usar el candelero o ungir a las personas con aceite, bailes y tradiciones que pertenecen al pueblo hebreo que hemos ido introduciendo a nuestros cultos. También hemos ido adaptándonos a vocabularios hebreos, por ejemplo el shalom o decir Yeshua HaMashiach. ¿Te das cuenta cómo el lenguaje o las tradiciones judías han ido penetrando dentro de nuestras tradiciones cristianas? Al punto que veremos en este video. Es decir, es el diablo mismo, que Yahshua HaMashiach le reprenda, el que está prohibiendo la circuncisión. No lo hagan, es una mutilación del cuerpo. No hay nada de eso. Ahora, ese es el oprobio. Que los egipcios prohibieron la circuncisión. Entonces, pongan atención. Los que se oponen al Brit Milá están del lado del dragón. Claramente pudimos notar cómo este pastor judío mesiánico incita a los cristianos a circuncidarse. Pues ahora vemos cómo estas tradiciones penetran dentro del cristianismo, convirtiendo iglesias cristianas en judías mesiánicas. Mira, ¿realmente nosotros los cristianos estamos llamados a circuncidarnos? Pues vamos a verlo a través de la palabra de Dios. ¿Recuerdas que este pastor judío mesiánico comenzó diciendo que era el diablo, Satanás, quien se oponía a que nosotros los cristianos nos circuncidáramos? Pero ¿realmente esto es así? Ahora lo veremos a la luz de la palabra. En Hechos capítulo 15 revisaremos en dos segmentos, desde el versículo 5 al 11 y desde el versículo 27 al 31, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Para ponernos en el contexto de Hechos 15, recordemos que Pablo y Bernabé se dirigen hacia el concilio de Jerusalén a resolver el siguiente problema, que era un problema frecuente dentro de las iglesias primitivas: el gentil y el judío. Cómo los judíos querían judaizar a los gentiles que habían creído en Jesús, siendo judíos mesiánicos, judíos que habían creído en Jesús. Ahora revisemos lo que nos dice la palabra de Dios. Versículos del 5 al 11 nos dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarlos a que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles al Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creeremos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Ahora, del capítulo 27 al 31 nos dice lo siguiente: así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales si os guardáis, bien haréis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Este era un problema recurrente en el tiempo de la iglesia primitiva. Los judíos, por un lado,
los gentiles por otro. Siempre los judíos quisieron hacer que los gentiles siguieran sus tradiciones, cosa que estamos viendo a medida que va creciendo el judaísmo mesiánico. Ellos intentan nuevamente poner sus tradiciones dentro del cristianismo. Pero ojo, debemos estar alerta. Ahora quiero que pasemos a revisar otra cosa que también lo dicen muchos los judíos mesiánicos. Cuando en el cristianismo te dicen, no es necesario que guardes Torah, ¿será un mandamiento del Eterno o será un mandamiento de hombre? ¿Sí? Entonces también es un espíritu fariseo que se encuentra no solamente del judaísmo rabínico, sino también dentro del sistema evangélico. Recuerda, dentro del campo judío mesiánico, ellos también se dividen en distintas teologías o en distintas doctrinas, como lo hacemos nosotros los cristianos. Y una de ellas es la que hemos visto ahora a través de este video, que es la raíz hebrea. Ahora, ¿realmente nosotros vivimos sometidos bajo la ley nuevamente, como nos enseñan muchas veces aquellos judíos mesiánicos de raíces hebreas? Claramente que no. Pues pasemos a revisar lo que nos enseña Gálatas en el capítulo 2, versículos del 11 al 21, el cual nos dice lo siguiente: pero cuando vino Pedro a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vivo Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Necesitamos en estos tiempos estar llenos de la palabra de Dios, escudriñar las escrituras, volver a la raíz, a la palabra de Dios. Escudriñar el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, donde más se nos enseña acerca de todos estos temas entre judíos y gentiles. Hermano, esto no es un ataque en contra de aquellos hermanos judíos mesiánicos, pues ellos tendrán su forma de creer y pues gloria a Dios. Si ellos creen que guardando la ley ellos van a ser justificados, pues claramente la palabra nos enseña otra cosa. Ahora, ¿nosotros debemos adoptar sus tradiciones? Claramente que no, pues nosotros somos salvos por fe, por la gracia a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahora nos volveremos pecadores y haremos lo que queramos. Claramente que no. Necesariamente necesitamos llevar una vida conforme a la voluntad de Dios, pero eso no significa que ahora debemos regresar al antiguo pacto a guardar los mandamientos, porque eso no es bíblico, hermano, no es bíblico. Usted necesita vivir una vida conforme la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está escrita en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero debemos escudriñar, saber qué es lo que abolió Cristo con su muerte y con lo que nos regaló la gracia, y vivir conforme lo que Él nos pide en las Escrituras, sabiendo y conociendo que la totalidad de la palabra, Nuevo y Antiguo, es la palabra de Dios, pero debemos vivir conforme la voluntad que Él nos dejó, que Él dejó a su iglesia, a la iglesia de Cristo. Que el Señor te bendiga.